sabemos que Medio Oriente está atravesado lamentablemente por los conflictos. Está tratando de intervenir el presidente de los Estados Unidos en pos de conseguir algo de paz en esa zona en donde Israel tiene frentes abiertos con Hamas, con Hezbollah. Últimamente todos vimos las imágenes con Irán, es decir, una zona de permanente conflicto. Busca el presidente Donald Trump establecer en estos 60 días de tregua alguna posibilidad de ponerle fin a todos estos frentes, o al menos al primero, que está ubicado en la Franja de Gaza, en donde sabemos que permanece el conflicto con Hamas. Bueno, y a propósito de eso tenemos el contacto de Augusto Grilli Fox, analista internacional, que seguro puede explicarnos un poco a propósito de esta decisión o este posible acuerdo alto al fuego por parte de Israel allí en la Franja de Gaza. Augusto, ¿cómo estás? Muy buenos días para vos. Buen día, ¿cómo están, Cata, Sergio? Bien, todo bien. Gracias por este contacto. Bueno, recién el Tano lo decía, ¿no? Tantos frentes abiertos por parte de Israel, uno de ellos que tiene que ver con el conflicto con Palestina. ¿De qué se trata esta posibilidad y la intervención de Estados Unidos en este caso? Bueno, claramente, como ustedes lo anticipan, es un principio de tregua, podríamos decir, un poco impuesto, en el sentido de que ha sido una iniciativa absoluta del gobierno de Estados Unidos. Donald Trump la semana pasada anunció que para esta semana iba a tratar de tener noticias, y ha sido articulado básicamente por los mediadores que han sido Egipto y Qatar. Esto se da en el marco de negociaciones que ya existían previamente, y hablamos de una imposición en el sentido de que si bien hay voluntades supuestamente marcadas tanto por Hamas como por Israel, lo que hay son diferencias muy marcadas a la hora de abordar esta tregua. La buena noticia en este sentido es que para que haya una instancia de paz siempre tiene que existir una tregua. El desafío fundamental va a ser la aceptación de los términos que se están planteando, en los cuales se está exigiendo la entrega de 10 rehenes vivos y los cuerpos de 15 rehenes por parte de Israel. Y Hamas lo que exige es principalmente el retiro absoluto de las tropas de Israel de Gaza, que es ahí donde se da la gran diferencia entre las partes. Hay que ver justamente cuáles son los pasos y las precisiones que se terminan de plasmar en estas horas, para ver si se da fecha y se empieza a iniciar esa entrega de rehenes, y para ver cómo impactaría un abordaje integral de ayuda humanitaria en este marco donde se prevén casi 60.000 muertes al mínimo. Impresionante. Augusto, recordemos que todo esto surge, en realidad, bueno, tiene orígenes que son de muchos años, pero el hecho más reciente, hablando de los rehenes, ya lleva bastante tiempo, ¿no? Después de aquella incursión exitosa, tristemente para los fines, de Hamas en territorio de Israel, que logró capturar a muchos rehenes, llevárselos, y a partir de ahí, bueno, se ha intensificado este cruce o esta avanzada de Israel sobre ese territorio. Tal cual. De hecho, es importantísimo lo que marcás, en el sentido de que para el gobierno de Netanyahu ha sido bastante malo el abordaje, en el sentido de que desde el 7 de octubre del 23 hasta la actualidad se habían propuesto dos objetivos concretos, que era la recuperación de todos los rehenes y además eliminar a Hamas. No ha podido cumplir con ninguno de esos dos objetivos, y encima tiene varios frentes abiertos internamente. Acá lo que se da es la intención de un Trump que planteó en campaña resolver los principales conflictos globales, que eran la guerra de Ucrania y la situación en Medio Oriente. Es acá donde está tratando de generar alguna respuesta, y donde de hecho, muy al estilo Trump, amenaza a las partes con consecuencias muy graves de no acatar esta tregua. Hay que ver qué tan es. ¿Crees, Augusto, que puede pesar algo en el líder de Israel, en la mala imagen internacional que ha generado esta incursión en Gaza? Totalmente. De hecho, las presiones internas son muy grandes, tanto desde los sectores más ortodoxos como desde los sectores opositores a Netanyahu, en el sentido de que hay un desgaste muy claro, y un Netanyahu que llegó a estas instancias con procesos judiciales muy graves por corrupción y con intenciones de modificar el sistema judicial. Es ahí donde varios analistas plantean que la figura de Netanyahu hoy es sostenible en contexto de guerra. Si llega a haber un llamado a elecciones, la realidad es que es bastante delicada la situación del propio Netanyahu. Augusto, y recién decías que Estados Unidos amenaza a las partes en el marco de tener que aceptar esta tregua. Sin embargo, sabemos que Estados Unidos e Israel mantienen cierta complicidad o cierto amiguismo. ¿Crees que en realidad la amenaza concreta es hacia Hamas? Sin duda que la presión es hacia Hamas para que acepte, pero también al gobierno de Benjamín Netanyahu a que dé una respuesta en lo inmediato. Este conflicto a Trump ya en varias ocasiones lo ha planteado, lo tiene desbordado, y son muchos los costos a nivel global que le han generado.
Recordemos que previo a lo que fueron la guerra de los 12 días, los ataques con Irán, el acompañamiento a nivel global era muy bajo. De hecho, más allá de Víctor Orbán y Javier Milei, públicamente ya no muchos lo estaban acompañando al gobierno de Israel, por sobre todo la situación en materia humanitaria que hay en Gaza, ¿no? Estas críticas a nivel global que se han generado del uso del hambre como elemento de guerra, la gravedad y la sensibilidad que esto representa, lo había dejado sin apoyo, y es ahí donde también no le queda mucho margen a un Netanyahu que no tiene apoyo global integral, más allá del de Estados Unidos, que no es poca cosa, pero que por otro lado también tiene frentes internos abiertos con los cuales se le está acabando ese apoyo y ese margen, y de hecho se puede visualizar con las protestas que se están generando en Tel Aviv principalmente. Claro. Augusto, te agradecemos, la seguimos en cualquier momento. Atentos, por supuesto, a este tema tan sensible. Gracias. A ustedes, un abrazo.